Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a la defensa del trabajo de tesis de doctorado en Ciencias Informáticas que va a presentar Leonardo Camén. Titulada Aceleración del proceso de selección de características en entornos Big Data, aplicaciones biomarcadores oncológicos. La tesis fue dirigida por el doctor Waldo Pérez. Van a participar como jurados el doctor Juan Pardo, que se encuentra en España, el doctor Guillermo de Ixamón en San Luis y en forma presencial el doctor Martinado. Agradecemos, por supuesto, a los miembros del jurado haber aceptado leer la tesis y estar en la defensa, y la participación de todo del numeroso grupo presente. Nada, todo bien. Y la parte que no quería llegar. Gracias. Un gusto, Guillermo, un gusto, Joan. Primero, antes que nada, gracias por estar. Bueno, ya el título ya lo introdujo Marcelo: aceleración del proceso en selección de características en entornos Big Data, aplicaciones de los marcadores oncológicos. Bueno, yo soy el autor, el flamante Waldo Pérez es el director, y dividí esta tesis en 4 secciones. La primera va a ser un poco de biología del cáncer, como para entender por qué hacemos lo que hacemos, y dividí la tesis en 2 aportes. El primero es Multiomics, una plataforma que voy a pasar a explicar. El segundo es una técnica en la aceleración del proceso de selección de características, ya lo voy a explicar también. Y por último, como toda defensa, termina con conclusiones y trabajo a futuro. Bien, motivación. El cáncer mata más de 9 millones de personas al año, siendo la segunda causa de muerte por la enfermedad en el mundo. En el cuerpo humano nosotros tenemos las células, y cada una de las células de nuestro cuerpo tiene la misma palabra, compuesta por 4 letritas. Esta palabra es larguísima, 3.000 millones de caracteres, y todas las células tienen exactamente la misma palabra. Entonces, si todas se repiten en las células, ¿cómo puede ser que la del cerebro no actúe igual que la del riñón igual que la del pulmón? Y acá es cuando entran los genes. Hay pequeños segmentos del ADN que se codifican en proteínas. Estos segmentos se llaman genes. Y cada una de estas proteínas, dependiendo de su estructura, tiene su propia función biológica. Esta sintetizará la proteína, el azúcar, este se encargará de la visión, esta de amarilla dará hincha de boca. Bueno, cada proteína tiene su función asignada. Si nosotros sacamos una imagen de diferentes tejidos y medimos la expresión del gen, o sea, cuánta proteína se está generando en este tejido, podemos ver, por ejemplo, que el RPKM tiene incidencia en el páncreas, tendrá alguna función grosa en el páncreas. Ahora, ya sea porque tomamos sol, consumimos alcohol, cigarro, lo que sea, se pueden generar mutaciones en el ADN, daños, que corrompen la función de esta proteína. Por ende, la célula empieza a generar daño o directamente no hace su función. Es lo que normalmente burdamente conocemos como cáncer. Bien. Dato importante, la cantidad de proteína que se genera se conoce como expresión. Van a ver el término expresión a lo largo de la defensa, así que, bueno, sepan qué es eso. Si hablo de mucha expresión, hablo de mucha cantidad de proteína. Desafío. Hay conjunto de genes que nos permiten pronosticar cómo va a evolucionar un paciente, diagnosticarlo para una patología o lo que sea, se conoce como biomarcador. La realidad es complejísima, siendo las patologías en su mayoría multifactoriales. Y no dependen de un solo gen, pueden depender de muchos y otros mecanismos biológicos. Por ende, se requieren herramientas que nos permitan analizar estos datos como sea. ¿Sí? Tiene que ser rápido, tiene que soportar muchísimos datos, tiene que haber estándares, normalización, etc. El problema es que la informática no está de alcance de todos. Cuando uno se cruza con una herramienta de bioinformática, te cruzas con que requiere expertise, tiene que saber programar en R, o en Python, o saber estadística, o saber biología. Algunos algoritmos son costosos, algunos ejecutan algoritmos de machine learning que tienen que correr en hardware especializado. Hay falta de estándares, cada vez que nace un bioinformático muere un estándar en el mundo, es así siempre, no hay manera de conseguir todas ser iguales, todas se codifican distintas. Y después está el problema de la replicabilidad. Agarras un paper, haces algo grueso, te descargas la base de datos y te das cuenta que no puedes descargar la base de datos o los métodos no te dan los mismos resultados. El término para poner esto a disposición de toda la comunidad científica se conoce como democratización. Democratizar las herramientas. Y acá es cuando entra el primer aporte de la tesis. Multiomics es una plataforma en la nube
que toma datos genéticos y epigenéticos para hacer experimentos sobre cáncer. Ya voy a explicar qué funciones tiene. Fue un trabajo en conjunto con una organización llamada Omics Data Science, en conjunto con, bueno, nuestra facultad y la UAE. Dentro de este grupo hay médicos genetistas, hay solo genetistas, hay informáticos, hay gente de todos los rubros y esto valida las funciones que tiene Multiomics, ya que nos podemos cruzar con problemas que se cruzan este tipo de personas en la vida real. Lo que queremos hacer con Multiomics es poner la tecnología al alcance, que pueda gestionar los datos de manera simple. Te vamos a dar algoritmos, vos no te preocupes, y encima te vamos a dar sugerencias a partir de los datos. Estás cargando este tipo de datos, estas cosas no las podés correr. Tenemos un módulo de biomarcadores, hacemos validación estadística, entrenamos modelos de machine learning, hacemos inferencias sobre datos nuevos y encima optimizamos el proceso de feature selection, que es el aporte 2, que ya voy a hablar más adelante. Y también tenemos un módulo en la aceleración de descubrimiento de drogas, donde ofrecemos algoritmos de correlación, también hacemos recomendaciones sobre los datos y algunos paneles estadísticos que ayudan al investigador en su día a día. Empieza por los datos, la plataforma. Permitimos la gestión de los datos de expresión génica y moduladores de expresión. Lo podemos subir en batches por si los datos son gigantes y hacemos checkbox automáticos para decirle al usuario, mira, tus datos son inconsistentes, tienen datos faltantes, no tiene datos de expresión génica o algún dato no debería estar ahí. Además, tenemos una integración completa con un repositorio gigante que se llama CBioPortal. CBioPortal toma datos de expresión génica de diferentes estudios del mundo, los curan unos profesionales y los disponibilizan. Nosotros integramos todos esos datasets de diferentes tipos de cáncer para que los puedan utilizar dentro de la plataforma sin necesidad de cargarlos, curarlos, volverlos a subir, etc. Y además, para fomentar la replicabilidad, ofrecemos la posibilidad de compartir los datasets y los experimentos, y los resultados de esos experimentos. Este es el panel de gestión de datos. Los datos son algo como esto. Tenemos como filas los genes y como columnas los pacientes anonimizados. Y acá está el numerito, que es la expresión génica. Cuanto más grande este numerito, más proteína estamos generando en ese tejido, en ese gen en particular, para un paciente particular. Y acá está el panel de sincronización de CBioPortal, donde tenemos todos los datasets para leucemia. Bueno, acá justo por orden alfabético quedó todo leucemia, pero sincronizamos todos los datasets y los disponibilizamos también para que lo usen adentro de la plataforma. El primer módulo que desarrollamos en la primera versión de Multiomics está dedicado a los blancos terapéuticos. Si tenemos un gen problemático, ¿sí? Hay algunas moléculas que pueden ayudar a regularlo. Por ejemplo, microARN. O algunos factores como las copias de un gen o un factor que se conoce como metilación del ADN que permiten bajarle la expresión a ciertos genes. El problema es que son muchísimos y de antemano no se conocen. Agarrar el ratón, ponerle una droga, probar a ver qué droga choca contra qué cosa y ver si el gen problemático se regula es costosísimo, muy costoso. Entonces tenemos que hacerlo como aleaciones in silico, o sea, usarla como. Para que se entienda qué quiero hacer, si tenemos que en el caso del páncreas este gen está sobreexpresado y genera un problema, quiero que a través, utilizando alguna droga, que ya sea ataca el gen problemático o aumente la expresión de estos reguladores que atacan el gen problemático, bajar el perfil de expresión y por ende solventar el problema. Entonces, para hacer eso, lo primero que ofrecemos es un análisis de correlación. Tengo los datos de los genes y los datos de reguladores como Mirna, acá a la derecha. Los dos son el mismo tipo de datos, es la expresión. Hacemos un todos contra todos y después calculamos un coeficiente de correlación usando el algoritmo Pearson, Spearman, Kendall, cual sea. Que me dé 0,99 significa que si desarrollo una droga para el regulador 1, voy a bajar la expresión del gen 1. ¿Sí? Esto me sirve porque si detecto que el gen 1 es problemático en algún tipo de cáncer, yo puedo desarrollar una droga que quizá es más fácil que ataque al regulador y no al gen. Después, bueno, tenemos ajustes de valores para descartar resultados al azar y filtros para quedarnos con lo que tengamos. Entonces quisimos desarrollar esto en Multiomics y empezamos a buscar qué herramientas existían. El problema de estas herramientas es que presentaban problemas de performance con grandes conjuntos de datos. La más popular es WGSNA, desarrollada en R, creo que era por la Universidad de Columbia, creo, no quiero hablar de ese, pero bueno, la WGSNA. Está en R y el sistema operativo nos mataba por falta de memoria.
cuando durante el ajuste de p-valores, porque el ajuste de p-valores requiere el ordenamiento de todos los p-valores y hacer eso en RAM explota. Entonces desarrollamos una nueva librería escrita en Rust. Rust es lo máximo en performance, usamos iteradores lazy para levantar solo lo que se necesita, y encima usamos una técnica que se llama external sorting para que en vez de ordenar el RAM, ordene el disco, de manera comprimida. Entonces reduce el espacio necesario, es un poco más lento, pero lo bueno es que no explota. Entonces, acá es el proceso completo, que es exactamente lo que acabo de escribir, e hicimos un análisis de performance entre la herramienta existente y la que desarrollamos nosotros. En la primera versión, casi a la mitad del tiempo, hace exactamente lo mismo y no explota por RAM. De hecho, se puede parametrizar el consumo de RAM para dejarlo sobre un umbral estable y encima lo podés tunear para conseguir mejor performance. Y este año, Sergio Calderón, un alumno que salió, alumno destacado que estudié ayer acá en la UNLP, expandió la investigación e hizo diferentes tipos de optimizaciones usando multiprocesos, que mejoró muchísimo la performance también con respecto a nuestra versión base. Acá estoy mostrando los datos con un solo core, pero a medida que aumentamos los cores, la diferencia es mucho mayor. ¿Sí? Acá ya lo estamos usando con 10 threads, así que bueno, la verdad que salió bien FGCA, lo incorporamos adentro de Multiomics. Acá está una de las paneles Multiomics que permite analizar lanzar este tipo de experimentos, se seleccionan los datasets y se corre. Ahí arriba hay alguno que habla de cáncer de riñón, otro de mama, y acá está el resultado. Cada una de estas filas es una combinación Mirna-gen con datos de los genes, y acá hay una columna llamada correlation, que es el análisis el coeficiente de correlación con el p-valor. Bien, el sistema también ofrece validaciones estadísticas, paneles estadísticos, para comparar, por ejemplo, la distribución de los datos, detectar outliers, asunciones estadísticas, o sea, vos estás corriendo Pearson, pero tus datos no siguen una distribución normal. Bueno, nosotros te decimos, mira, no siguen una distribución normal, quizá te convenga correr Spearman, ok. ¿Sí? Y le dejamos las referencias para que sepan por qué le estamos diciendo lo que le estamos diciendo. Bien, esta parte es importante. También obtenemos bajo demanda información de los mirras y asociaciones con las drogas o enfermedades ya reportadas, porque quizá encontramos una correlación interesante, queremos saber si no fue publicada de antemano. Para obtener esta información bajo demanda desarrollamos dos plataformas apéndice, una llamada BioAPI, que tiene información de genes, pathways y drogas, incorpora 10 bases de datos y disponibiliza 13 servicios totalmente gratuitos para que lo pueda consumir cualquier investigador. Y hicimos lo mismo, lo llamamos Google Lector, con datos de microARN y metilación del ADN. ¿Sí? Este incorpora menos base de datos porque es menos elementos, pero también disponibiliza 13 servicios, todos con API REST para que lo puedan consumir, ya sea desde el navegador, desde Postman o desde cualquier lenguaje de programación. Ambas plataformas son 100% open source, lo puede usar cualquiera, descargar el código, modificarlo, venderlo, están todos con licenciamiento. Bien, eso es para la aceleración del descubrimiento de drogas. Seguimos un paso más allá y agregamos un módulo de biomarcadores a la plataforma. Esto todavía no fue publicado, pero ya está terminado y disponible online. Recordemos, biomarcadores es un conjunto de genes que me permiten inferir, por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad o cómo va a pronosticar la enfermedad. Eso es lo que se conoce como biomarcador pronóstico y es en lo que nos centramos en Multiomics. Si a los datos de expresión yo le sumo este tipo de información, que son las informaciones clínicas, tenemos los pacientes en las filas y tenemos dos columnas, una de meses y una del evento. Esta información lo que me indica es qué mes desde que arrancó el tratamiento volví a ver al paciente, lo volví a ver a los 129 meses, y si ocurrió en el evento. ¿Qué es el evento? La muerte del paciente o la recidiva de un tumor, cuando vuelve a aparecer el tumor después de la operación. Con esta información podemos graficar lo que se conoce como curvas Kaplan-Meier. Agarro la expresión de los genes, los separo en dos grupitos, agarro la información clínica y puedo sacar un gráfico donde me va a decir la probabilidad de supervivencia del grupo de pacientes a lo largo del tiempo. Entonces, si viene un paciente nuevo, puedo correr este algoritmo de clustering y decirle al paciente en qué grupo cae,
¿sí? En el grupo de bajo riesgo, que tiene más probabilidad de estar vivo a lo largo del tiempo, o en el grupo de alto riesgo, el rojo, que tiene menos probabilidad de estar vivo a lo largo del tiempo, para determinar cuál es el tratamiento que más le conviene. Para medir objetivamente la separación entre las curvas, se utiliza la métrica Concordance Index o el likelihood. Lo que queremos, el objetivo final de Multiomics, es encontrar un biomarcador que más separe las curvas, o sea, que más grande tenga el Concordance Index. ¿Sí? Cuanto más separan las curvas, mejor es el pronóstico que puedo hacer. O también podría utilizar no solo clustering, sino dos algoritmos, el Survival SVM y el Random Survival Forest, que en vez de agrupar los pacientes por expresión clínica, tratan de predecir el tiempo en el que va a ocurrir el evento. Sea cual sea la función a optimizar, yo puedo evaluar el poder de un biomarcador. Entonces, Multiomics ofrece la posibilidad de crear biomarcadores y optimizarlos. Permitimos con un biomarcador entrenar modelos de Machine Learning, realizar validaciones estadísticas y realizar inferencia sobre nuevos datos. Este es el panel, estamos creando un biomarcador con 5 genes, un micro ARN, y podemos ver la información de los sitios de metilación del biomarcador. Acá a la izquierda no es el mismo biomarcador, perdón, es otra captura, pero este biomarcador está compuesto por 4 tipos de moléculas diferentes, es multimodal. Así como ChatGPT tiene audio y video, bueno, acá tenemos genes, microARN, metilaciones, número de copias del ADN, etc. Y a través de BioAPI, que la presenté antes, obtenemos este tipo de información. Por ejemplo, cuál es la función del gen, en qué parte del cromosoma está, etc. Asociaciones de genes reportadas en el estado del arte, ontología de genes, coeficiente de importancia de los genes, de los genes o de las moléculas, para predecir el pronóstico de los pacientes, y la curva Kaplan-Meier. Esta es la peor curva Kaplan-Meier jamás vista por el hombre, no tiene poder pronóstico, pero bueno, es una muestra, digamos, de lo que permite hacer la plataforma. Para ver rápido un paneo, también tenemos un heatmap, podemos ver un paneo, los patrones de expresión entre los diferentes pacientes y las diferentes moléculas de biología. Y después, bueno, podemos entrenar algoritmos de Machine Learning. En este caso, entrené 3 algoritmos de clustering para separar las curvas y entrené también un algoritmo de SVM para predecir el tiempo de ocurrencia del evento. Tengo a la derecha cuál fue la métrica que obtuve y con estos modelos puedo ejecutar todas las funciones anteriores. Y hacer inferencias sobre datos nuevos. Viene un grupo nuevo de pacientes, puedo decirle si cayó en el grupo de bajo riesgo o en el grupo de alto riesgo. Entonces, ¿cómo hacerse rico? En 2 pasos y 7 líneas de Python. Primero, encontrar la mejor combinación de moléculas. Tirar las 7 líneas de Python, dadas todas las combinaciones de mi dataset de genes y datos clínicos, evalúo el poder pronóstico del marcador, me quedo con ese concordance index, y después de terminar todas las iteraciones, lo reporto a la Pharma. Ya está. Pharma, estos 3 genes, cuando los secuencias, te permiten pronosticar la evolución del paciente. Tan simple como eso. Problema. Si son 20.000 genes, ¿sí? Y suponiendo que cada evaluación tarda un segundo, si eso lo dividimos por la edad del universo, te da como 9 sextillones de Big Bang, o sea, no va a terminar jamás la vida. ¿Sí? Así que lamento decirles, no van a ser ricos, pero pueden utilizar metabolísticas. La metabolística reduce el espacio de soluciones. ¿Cómo? Recorta las combinaciones a las más interesantes y nos permite obtener un tipo de respuesta rápido. ¿Sí? Y además, como las combinaciones a evaluar son independientes, lo puedo paralelizar o distribuir, lo cual acelera aún más la performance. Voy a afinar porque estoy yendo a 200. Bueno, acá es cuando entra Multiomics y su segunda opción. En vez de crear un negocio, puedo optimizar uno existente. Supongan que agarramos un paper, acaban de descubrir 20 genes que tienen poder pronóstico en cáncer de mama, lo cargamos en la plataforma y quiero ver si hay un subconjunto de esos 20 genes que pueden aumentar mi poder pronóstico. Quizás si me quedo con 5, pronostica mejor, porque reduzco el ruido y además es menos costoso de secuenciar y probar. Así pasa vergüenza. Bien. Acá está el panel. El proceso de feature selection consta de 3 pasos. El primero es la selección del biomarcador que vamos a optimizar. El segundo es la selección de los datos de expresión y clínicos que vamos a utilizar para evaluar las combinaciones de genes. Y por último, la selección del algoritmo de feature selection a ejecutar. Multiomics ofrece
varias maneras de recorrer el espacio de soluciones. La primera es la búsqueda SIA, la que le acabo de decir, las 7 líneas de Python, evaluamos todas. Por supuesto, la plataforma no te deja hacerlo si va a terminar en 6 millones de años, pero si son pocas moléculas, te lo permite hacer. Y después ofrece las metaheurísticas. Usamos la metaheurística de Binary Black Hole Algorithm, que simula la rotación de estrella alrededor de un agujero negro. Es medio difícil, porque es abstracto, pero evalúa las combinaciones y el agujero negro, digamos, la mejor combinación. Cuando cae en el agujero negro, aparece random, la estrella valorando diferentes combinaciones. Después el Particle Solar Optimization es lo mismo, pero pensándolo en partículas, y el Genetic Algorithms simula la descendencia, siempre quedándose con los individuos más amplios, por así decirlo. En este caso no son lagartijas, como dijo Darwin, son combinaciones de genes más aptas, vamos partiendo de ahí y generando ramificaciones. ¿Por qué usamos estas metaheurísticas? Porque fueron las reportadas en el estado del arte que encontramos nosotros más recientes, utilizando datos biológicos para encontrar biomarcadores. Binary Black Hole Algorithm encontramos como 4 o 5 papers que hacían prácticamente lo mismo que estábamos haciendo nosotros, así que lo incorporamos en la plataforma. La función del fitness son las 3 que presenté: clustering separa las curvas, o predigo el tiempo de ocurrencia del evento de la máquina de vector de soporte o el random survival forest. Y la métrica a optimizar es el concordance index o el likelihood, como mencioné también anteriormente. Entonces, Multiomics recorre el espacio de soluciones, evaluando en cada combinación la función de fitness y devolviendo el biomarcador mejor, ¿sí? El mejor poder pronóstico tiene. Entonces, en resumen, y para finalizar el aporte 1, se publicó una plataforma llamada Multiomics que permite gestionar los datos de manera simple, permite hacer análisis de correlación para la aceleración de hipótesis en el descubrimiento de drogas, donde implementamos nuestra propia herramienta llamada GGCA, Gene Chem Correlation Analysis. La ofrecemos también gráficos y variaciones estadísticas, y le ofrecemos integración completa con este repositorio que les presenté, llamado CBio Portal, que ofrece cientos de datasets listos para usar. Tenemos el módulo de biomarcadores, donde hacemos feature selection, permitimos entrenar modelos de machine learning y hacer inferencia. También, en pos de la democratización, podemos crear instituciones, agregar gente a la institución, creo a la ONLP, agrego a mis investigadores, los resultados que yo los puedo compartir con ellos o con todos los usuarios de la plataforma, hacerlos públicos, para que no tengan que nuevamente lidiar con la incorporación de los datos, ver cómo que normalizaron de la misma manera, que filtraron los mismos datos, ¿sí? Replicabilidad pura. Mis datos y mis resultados, si querés, son tuyos. ¿Sí? Todo esto es asincrónico, podés lanzar experimentos, enchufar la máquina, cuando vuelvas al sistema vas a ir todo corriendo en nuestra cola de ejecución, y todo esto es open source, Multiomics, y todas las plataformas o herramientas apéndices están bajo licencia MIT, se puede usar hasta para uso comercial. Todo esto fue publicado en la revista Bioinformatics en el año 2022, excepto la parte de biomarcadores que estamos preparando una publicación hoy, en este momento. Me voy a concentrar en este último punto, que va a formar el core del aporte 2 de esta tesis. El aporte 2 consiste en, bien, Multiomics ahora democratizó la tecnología, le ofrecemos herramientas a los desarrolladores, podés correr metaheurística para descubrir biomarcadores, pero ahora te los voy a acelerar. ¿Qué hicimos? Ya que las metaheurísticas son altamente distribuibles, ya que queríamos pocos cambios, queríamos ofrecerle ventaja a los investigadores sin la necesidad de volver a reescribir la plataforma, hacemos uso de Apache Spark, que es un framework que permite distribuir el cómputo en clústeres de computadoras para acelerar estos experimentos. Para entender esto, primero hay que entender cómo funciona Spark. A Spark yo le paso un arreglo de números para que, no sé, se lo procese o lo que sea, lo divide en particiones. Cada partición va a una computadora en el clúster específico. No puede pasar que datos en una partición 1 estén en el worker 1 y el worker 2 del clúster, ¿sí? Siempre va a uno solo. Podemos utilizar este sistema de particiones para asignar una partición a cada uno de los agentes de la metaheurística. Por ende, distribuimos equitativamente las tareas en un clúster. Y lo bueno es que requiere pocos cambios de código. Acá está el pseudocódigo de cualquier metaheurística existente. Siempre tenemos agentes que al principio son aleatorios. Se evalúan toda la función de fitness para cada uno de los agentes
y mientras no se cumple algún criterio de stop, volvemos a iterar. ¿Sí? Evaluamos las funciones del fitness y sustituimos las combinaciones que no nos sirven. Alcanza con paralizar estos dos puntos para acelerar todo el proceso sin cambiar nada más. Entonces, ofrecemos diferentes funciones, ¿sí?, para particionar los datos. Si antes teníamos este código, tengo un conjunto aleatorio de agentes y los evalúo la función de fin uno por uno, ahora tenemos este código. Es igual, con la única diferencia que antes de, después digo, de obtener a los agentes, los paralelizo con una función de Spark y simplemente genero las particiones para cada uno. Le tengo que pasar una función de estrategia, una estrategia de balance, ¿sí? Nosotros desarrollamos 3, para que Spark sepa qué partición asigna cada. Nosotros vamos a poner esa partición para mejorar la performance. La primera se llama Equally Distributed, o ED. Es el enfoque más simple, el más simple de todos. Asigna el orden en cantidades iguales para cada uno. Entonces, los primeros 2 agentes, no importa cuánto tarden, les puse el tiempo de ejecución, pero a mí no me importa. Los primeros 2 van al primer bloque, los segundos 2 van al segundo, los terceros 2 van al tercero. Tan simple como eso. Problema: si las primeras 2 tareas tardan 4 horas y todas las demás tardan 1 segundo, le estoy asignando 2 tareas costosas a un solo bloque. Mientras los otros 2 van a quedar ociosos esperando a que termine. Entonces acá es cuando introdujimos la segunda estrategia, DBP. Bien, tengo que saber cuánto van a tardar las tareas, los agentes, para poder distribuirlos mejor. Entonces acá entrenamos un modelo de Machine Learning por cada función de fitness. En realidad, por motivos de tiempo, de falta de tiempo, solo entrenamos con clustering y SVM, los que va fuera Random Forest. Entrenamos con estos parámetros a cada uno. Para el clustering usamos el número de pacientes, el número de genes a evaluar y algunos parámetros de los algoritmos de clustering. Por ejemplo, qué algoritmo usábamos, si K-means o Spectra, qué métrica estábamos usando, porque cada una se computa, tarda tiempo diferente en computarse. Y lo mismo con el vector de soportes. Los números de pacientes y características se comparten en ambos, porque, a ver, no es lo mismo hablar de una tasa de 20.000 genes y 100.000 pacientes que uno de 20 genes y 10 pacientes. ¿Vamos? Entonces, esos parámetros están. Lo bueno es que genera mejores predicciones que en el estado del arte. Hay muchos papers que tratan de predecir el tiempo de la tarea, pero se basan en los datos de ejecución o en cuánto ocupa la tarea en memoria, por ejemplo. Acá no podríamos usar eso porque nosotros siempre, en el proceso de selección de características, solo tenemos un arreglo de ceros y unos. Y siempre ese arreglo es del mismo tamaño. Si estoy usando una tasa de 20.000 genes, son 20.000 ceros y unos. Entonces en RAM pesaba lo mismo, entonces no podría basar las predicciones en eso. Por eso nuestro enfoque es distinto. Una vez realizadas las predicciones de tiempo, los pasamos por el algoritmo de backpacking. Al gráfico anterior le agregué 2 elementos, el que está en verde y el que está en rojo. Predigo el tiempo de cada tarea por un modelo de Machine Learning y lo paso por un backpacking. El algoritmo de backpacking distribuye los tiempos en lotes iguales. En este caso los lotes son los dos. Entonces acá puede verse que, por ejemplo, Worker 1 recibe una sola tarea, pero es costosa, y Worker 2 recibe 3 tareas, pero son menos costosas. Entonces ahora tengo una distribución más equitativa del tiempo. Me está secando la boca y yo me visto la mano. Problema. Pues siempre hay problema. Clústeres heterogéneos no lo soportan. Listo, yo le pasé al clúster 1 la tarea más costosa. Al Worker 1, perdón, la tarea más costosa. Si el Worker 1 es una batata y no puede procesar nada, yo no debería asignarle carga pesada. ¿Sí? Y además existe una limitación de Apache Spark donde yo no puedo, ya lo vamos a ver, no le demos bola a la limitación de Apache Spark, clústeres heterogéneos, esta estrategia no la soporta. Entonces desarrollamos la tercera estrategia, Predictive Execution Log Algorithm with Delay Optimization, o pelado, en donde, además de predecir los tiempos, ahora lo pasamos por el algoritmo de NAPSA. NAPSA que es como backpacking, pero se puede penalizar. O sea, dividirlo en 3 lotes iguales, pero ojo que este lote tiene menos capacidad. ¿Vamos? Y además voy a agregar la información del delay que tuvo cada worker en la iteración anterior, para poder hacer esta penalización. Entonces, algunas consideraciones importantes. Este es el algoritmo de pelado.
le asignamos la ganancia a cada uno de los agentes o tareas, y mientras me queden por distribuir agentes, pues a veces pueden quedar fuera de los lotes, lo único que hago es asignar la misma capacidad a todos los agentes, son todos iguales. ¿Mm? A menos que en la iteración anterior alguien haya performado lento. Entonces ahí le resto el porcentaje de delay que presentó. Lo ordeno con NASA y filtro aquello que tiene una asignación exitosa y vuelvo así hasta que todas las tareas tengan una partición a la cual. ¿Sí? El delay se computa como tiempo que predijo mi algoritmo de Machine Learning dividido el tiempo de ejecución. Problema, porque siempre hay un problema. Spark no permite forzar una partición a un worker. No puedo decirle, che, a estas 3 tareas, que son costosísimas, poner la partición 1 y mandarlo al worker 2, que es el más rápido que tengo. Lamentablemente no lo permite. Entonces, vamos a armar un RFC para Spark, a ver si se puede implementar este tipo de mecanismos de asignaciones, pero por el momento nos queda experimentar esta estrategia de otra manera. Realizamos 3 experimentos para validar las 3 estrategias que desarrollé. El primero es correr EDI-DBP, que son las primeras estrategias, en un clúster local. Conectamos 4 máquinas en el laboratorio LIDI. Hicimos un repositorio para poder levantarlos con Docker Swarm, porque no existía, todo se levantaba con Kubernetes. Kubernetes es traumático, así que se simplificó y también está en open source. Y el segundo, en el año 2021, AWS, en conjunto con el CONICET, levantó un concurso para que presenten proyectos de innovación. Nosotros presentamos Multiomics, los premios daban plata en créditos de AWS para montar el software y utilizar los créditos y el hardware de AWS. Nosotros salimos primer puesto en salud, segundo puesto a nivel nacional, y se seleccionaron de todos los presentados solo 14 proyectos. Utilizamos esta infraestructura para levantar Multiomics en AWS y poder correr las estrategias en un clúster real de Spark. O sea, el clúster que tengo acá también es real, es de Spark, pero es, está acá local, con mi configuración. Queríamos también hacer validaciones grosas en AWS. Y el último pelado en un simulador. Desarrollamos un simulador rápido para hacer las pruebas. Bien, primer experimento en el clúster. Obtuvimos 2 datasets de expresión génica de cáncer renal, cáncer mamario, de la base de datos de TCGA, que es un proyecto que acumula información y la disponibiliza. Y se midió la speed de ejecución secuencial versus nuestra distribución. Realizamos las mediciones para cada una de las funciones de fitness y estos fueron los resultados. Para 3 workers de Spark en 30 iteraciones, en la primera fila, por ejemplo, cáncer de mama, las 2 estrategias tienen una speed casi perfecta. ¿Sí? O sea que estamos triplicando la performance de la ejecución secuencial. DBP, la mayoría de las veces da mejor. Acá la diferencia es muy mínima, debe ser porque primero tiene el overhead del bin packing, segundo tiene los datasets no tienen, o sea, hicimos pruebas chicas, podríamos probar con metabolíticas más grandes, con clusters con más agentes, ¿sí? No clusters, metabolíticas con más agentes. No, acá me faltaron el número de agentes, ahora que lo pienso. No me acuerdo cuántos eran, creo que eran 90. Y después hicimos las validaciones en el clúster de Apache Spark en AWS. Una vez montado en AWS, implementamos este checkbox que aparece acá abajo para que los usuarios puedan decir, bueno, quiero correr el experimento de Feature Selection, trata de optimizar. Entonces yo agarré, estábamos a un mes de que se vencen los créditos, me faltaba quemar $2.000 y empecé. Bueno, cáncer renal, mandarlo sin optimizaciones, volví a entrar los mismos parámetros, mandarlo con optimizaciones. Hice eso a mano con 50 datasets, creo, todos de TCGA, este proyecto. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. En azul está el proceso secuencial que corría en el servidor de Multiomics. En rojo, el tiempo final de ejecución cuando lo corríamos en el cloud. Ya sea para cualquier dataset de los que figuran abajo, mama, leucemia, cabeza y cuello, independientemente también de la función de fines que figura en el centro del gráfico, ¿sí? Ya sean los SVM con diferentes kernels o el Camins, que es el de clustering, todos evalúan mejor, siempre.
Y por último, el experimento en los simuladores. Bien, no puedo probar pelado en Spark real por esta limitación técnica. Entonces vamos a generar un simulador donde los tiempos y los delays sean completamente aleatorios y de alta varianza. O sea, a veces tarda la mitad, a veces tarda 10 veces más cada bloque. O sea, queríamos forzar a la situación que estábamos tratando de resolver. Y el simulador tiene predicciones casi perfectas. Acá estoy hablando de distribución de carga, no el algoritmo de predicción de tiempo. Entonces, en 3 workers de Spark simulados, 90 gente, 200 features, 30 iteraciones y con y sin delay. Cuando no tengo delay, o sea, cuando mi clúster es heterogéneo y los 3 workers son igual de rápidos, ED es errático. ¿Por qué? Porque estoy asignando en orden, entonces quizás las pesadas cayeron en un solo worker y las livianas cayeron en otro. Entonces tenemos este tipo de patrón. En amarillo está DBP, que es el más estable, ¿sí? Pues las predicciones son casi perfectas, y uso Binpacking, que es un algoritmo espectacular para distribuir en diferentes nodos. Con pelado, evalúa mucho mejor que D y apenas peor que DBP, ya que pelado por dentro usa Knapsack, que es heurístico, ¿sí? No es tan determinista como Binpacking. Cuando agrego el delay y empiezo a hacer que los workers tarden aleatoriamente, empezamos a ver ventaja en la estrategia de pelado. En la primera iteración evalúa exactamente igual que DBP. ¿Por qué? Porque no tengo información de la iteración anterior. Pero a medida que voy sabiendo que worker es lento, yo puedo empezar a penalizarlos y la distribución de los... Perdón, esto es el tiempo ocioso. Cuanto más alto es peor. Entonces, pelado empieza a reducir el tiempo ocioso de todos los workers. Si aumentamos la cantidad de agentes, de 90 a 300, ocurre exactamente lo mismo. Acá estamos viendo, bueno, pelado en este caso es peor que DBP. Esto es, ¿por qué era? Acá me olvidé. Sí, tengo una laguna mental, pero bueno, había una explicación de por qué estaba. En el caso de que empecemos a agregar delay aleatorios a los workers, la diferencia es abismal. Nuevamente, en la primera iteración no tenemos información, así que va a ser igual que DBP, pero después de esta caída abrupta, pues ya sé que worker es lento y que no. Entonces, bueno, hicimos una última prueba, ahora sí, de 20.000 features, 300 agentes, 30 workers, o sea, queríamos probar todo. Dame 30 workers que performen totalmente diferente, dame 20.000 features que van a decir si van a tardar mucho o no, y encima con alta varianza, o sea, a veces tocaba de 20.000, a veces tocaba de uno solo. Y pelado, a lo largo de 30 iteraciones, siempre con diferencia a la primera, evaluó perfecto. Y acá tenemos a la izquierda el speed-up del secuencial versus el secuencial pelado. Acercándose el pelado a hacer el speed-up perfecto, que en este caso sería 30. Porque tengo 30 workers. Conclusión. Ya termina. Desarrollamos un multiomics. Multiomics está hecho en Django y en React. Almacena datos en Postgres y almacena datos sincronizados de Portal en Mongo. Tiene colas de ejecución de Celery. Estas colas son asincrónicas, permiten esto de que el usuario se vaya, de que si se llega a interrumpir se reintente, todo automáticamente resuelto. Desarrollamos una librería llamada GGCA para ejecutar la correlación en el mejor tiempo hasta ahora mundial, porque WGCA era la librería de referencia. Nosotros redujimos el tiempo a más de la mitad. Y tenemos colas de ejecución para las estadísticas, las inferencias y la sincronización de los datos de Cibalport. Desarrollamos también una plataforma apéndice para API, usa Mongo y Flask para incorporar 10 bases de datos de genes y 13 servicios públicos. Y módulo Lector, los datos son en Postgres y usa Django, integra 5 bases de datos de Mirna y 13 servicios. A su vez también tenemos una cola de ejecución de Feature Collection y esa cola de ejecución se puede conectar con el microservicio que también desarrollamos y que también está open source, que se conecta con Spark y Kubernetes a la plataforma de AWS para correr lo que nosotros corremos en secuencial en este. Dentro de este microservicio desarrollamos 2 estrategias implementadas y una tercera estrategia como prueba de concepto. ¿Sí? Esta sería prácticamente toda la plataforma, totalmente disponible para levantar con un solo comando con Docker y Kubernetes.
ya sea que lo quieran levantar en la nube o en local, esto se puede levantar con un solo comando. Impacto. Se desarrollaron 12 publicaciones científicas, 3 internacionales, 4 en curso, FGCA, Multiomics versión 2, BioAPI y Modulector versión 2, 3 nacionales y 6 congresos. Hay 10 repositorios open source a nombre de Omics Data Science que nacieron desde Multiomics. Multiomics mismo, BioAPI, FGCA, nos faltaban componentes para el frontend, lo publicamos como librería, todo bajo licencia libre. Se realizaron 24 aportes de la comunidad open source. Chocamos contra la librería de todos los colores, error que encontramos, error que reportamos, reporté un bug en el core de Python, porque había un problema de multiprocesos en la versión 3.9, todavía sigue ahí, ya lo confirmaron los desarrolladores, no lo van a solventar porque el lenguaje sigue avanzando. De repositorios como Pandas, Scikit-Learn, Scikit-Survival, uno de Facebook, no me acuerdo cuál era, creo que era Docusaurus, todas las librerías las tocamos, e incluso algunas hicimos parches que fueron aceptadas como enquetas. Coordiné 14 becarios, ¿sí? Que tenían que hacer la tesis, o querían aprender, o simplemente querían colaborar. Entramos en videollamadas todas las semanas desde hace 5 años, y me meto los fines de semana, y se coordinan, y cada uno toca la parte que a ellos les gustaría, ya sea DevOps, ya sea frontend, no hay problema. De Multiomics salieron 2 tesis de grado, de Franco y Agustín, y hubo 3 premios y nominaciones. Hubo una mención especial en el Hackathon de Hive, que organizó la Australia y Harvard este año. Bueno, recibimos el premio estímulo por esta universidad para el año 2022, y el financiamiento que les comenté de Innova con ICE con AWS en el 2021 para los $12.600 en créditos de AWS. Trabajo futuro. Esto se puede expandir, funcionalidad en Multiomics hay a mansalva, hay muchísimos módulos para evaluar y disponibilizar para la comunidad científica. Autonomía y UX, hay muchísimo, ¿no? En este momento el sitio no es responsive, detrás del celular se rompe todo, no se puede recuperar contraseña, hay muchísimo de usabilidad que falta hacer. Y queremos incorporar un módulo de biomarkers con expresión diferencial que permiten, dado perfil de expresión de tejido enfermo y tejido sano, proponer un biomarcador. Y después abrir una línea de investigación. En este momento hay 4 becarios haciendo esto, están leyendo diferentes papers que empiezan a correlacionar datos de drogas con datos de expresión génica para esta línea. Se llama tratamiento, no es que Multiomics cura el cáncer, sino que es una línea de investigación. Bien, por el lado de la optimización de balanza y carga, bueno, queremos levantar una RPC a par para que se pueda implementar mecanismos como pelado, mejores modelos para la predicción de tiempo. La pauta es que acumulamos datos, entrenamos modelos rápidos, el histograma, me olvidé de mencionarlo, entrenamos un histograma de gradientes, un booster de histograma de gradientes, y bueno, podríamos utilizar otro que quizás predice mejor los tiempos, y queremos hacer una experimentación, pero en un clúster con 15 nodos, datasets gigantes, etc. Y por último, aplicar esta distribución para utilizar diferentes ¿cómo se llama? Diferentes funciones, no solo las metaheurísticas. Bueno, hasta acá llegó. Ahora sin permiso de ninguno de los involucrados. Para mí la parte más importante del doctorado fue que a profesores, ayudantes y compañeros de cursada, ahora los puedo llamar amigos, conocí gente de todo el mundo en todas estas videollamadas, de Turquía, de Singapur, de Estados Unidos y Brasil, de Surcorea. Nos venimos juntando hace 5 años, me emocionó un poco. Con pibes que están desde el principio y con los que están ahora, y en 5 años pasan una banda de cosas, en 5 años se reciben, tienen hijos, se casan, presentamos una startup que después no salimos, pero bueno, presentamos, sea como sea, siempre terminamos comiendo pizza y así que gracias a los que tuvieron 5 años de laburo, como estuvieron afuera, nada, gracias.
Bueno, muchas gracias, Genaro, por tu presentación. De acuerdo al mail que me había